Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias y muchas gracias sobre todo a las personas que organizan este encuentro, en particular a Sebastián y a todo el equipo del IPCE. En primer lugar, por tener la iniciativa y la idea de organizar el encuentro, que me parece ya de por sí plausible. Y en segundo lugar, pues por contar conmigo para participar aquí y darme la oportunidad de volver a ver a algunos colegas y amigos que no nos vemos tan frecuentemente como nos gustaría. Bueno, quiero pediros disculpas porque yo he preparado un texto escrito. Es algo que hago cada vez más frecuentemente, sobre todo en eventos de este estilo, que tienen una agenda como un poco... me acerco más al micro. Ahora, ahí sí. Vale. Pues os decía que os pedía disculpas porque traigo un texto escrito, que es algo que hago cada vez más frecuentemente en este tipo de eventos en el que tenemos un tiempo limitado para hablar, y como tengo cierta tendencia a irme por las ramas y a demorarme en cositas que no son tan importantes, es la forma de asegurarme de que quiero contaros todo lo que os quiero contar en el tiempo que tengo disponible y no le concedo tiempo tampoco a los compañeros que van a hablar. Sé que esto es un poco más frío, el leer un texto, pero creo que es por una buena causa, así que espero que lo entendáis. Bueno, la Edad del Hierro en el noroeste de la península, el mundo de los castros galaicos, ha estado mucho tiempo envuelto en un cierto halo de mística y de misterio. Y en parte lo sigue estando, sobre todo a nivel popular. Esta bonita fotografía del castro de Castromao, en Celanova, en Ourense, creo que es una buena metáfora de todo esto. Los castros aparecen como pequeñas islas de actividad humana en medio de un paisaje agreste, opaco y hasta hostil. Hace unos años, en un texto de síntesis que escribí con mis colegas Xur Sollán y Lois Armada, arrancábamos aludiendo a otro tópico bien conocido, el del supuesto carácter ambiguo de los gallegos y el dicho relacionado con él de que viendo a un gallego en una escalera uno nunca sabe si es que sube o si baja. Igual que con el gallego de la escalera, con los castros del noroeste uno nunca sabría muy bien a qué atenerse y cómo entenderlos. Y es que el noroeste figuró durante mucho tiempo como un espacio secundario a la hora de narrar los procesos históricos ocurridos en la península ibérica a lo largo del primer milenio antes de Cristo. La marginalidad geográfica implicaba una marginalidad también temática. Y es cierto que en comparación con otras áreas peninsulares, los desarrollos históricos ocurridos en esta zona fueron menos complejos, entendiendo complejidad como grado de división y desigualdad social. También es cierto que el registro arqueológico de la Edad del Hierro del noroeste resulta menos monumental, menos sofisticado que el de otras regiones, y además nos falta aquí, para este periodo, un elemento que por mucho tiempo fue esencial a la hora de construir una narrativa arqueológica, que son los enterramientos, que son completamente desconocidos para esta época, o casi, y luego volveré sobre esta cuestión. Todo ello no nos impidió, o bueno, no les impidió a los que vinieron antes de mí, ir construyendo una serie de certezas que se han ido consolidando con el tiempo. Una primera certeza es que los castros del noroeste son la primera forma de asentamiento en esta región que se va a constituir en el referente básico para ordenar y entender el paisaje. El asentamiento como referente básico en la construcción del paisaje. Y lo hacen esencialmente a partir de su presencia conspicua, sólida y persistente en el espacio. Antes, los paisajes habían adquirido su sentido a partir de otros tipos de materialidades, como los enterramientos o las representaciones rupestres. En la Edad del Hierro se consolida la conversión del espacio en territorio, con las implicaciones productivas y sociopolíticas que tiene esta transformación. Se trata además de una forma de poblamiento excepcionalmente densa. Este mapa, extraído de la publicación de la tesis doctoral de Bryce Currás, es uno de los más completos que existen en la actualidad sobre la distribución de los castros conocidos en el noroeste, no solo en Galicia. Aunque seguramente tiene algunas carencias, da una buena idea de esa densidad del poblamiento y también de las diferencias dentro de esa densidad. Quizá dar una cifra concreta ayude a entender un poco mejor todavía todo esto. Solo en Galicia hay actualmente inventariados alrededor de 5.000 castros, según una información que se dio en unas jornadas recientes por parte de una persona que trabaja en el Servicio de Patrimonio. Esto define ya un rasgo esencial de estos paisajes arqueológicos, sobre el que también volveré más tarde. La mayor parte de las certezas de las que disponemos provienen, como es esperable, del trabajo arqueológico realizado en estos sitios. Y aquí encontramos también una densidad destacable. La cantidad de castros en los que se han hecho intervenciones arqueológicas es muy alta, y este mapa, extraído de la web del proyecto IDEPATRI, que también tiene algunas limitaciones, está algo incompleto, pero también da una idea muy buena de la densidad de intervenciones que se han hecho en sitios de este estilo. Esta gran cantidad de intervenciones no es algo nuevo, no es algo de los últimos años. En su notable libro sobre la investigación arqueológica en esta región, que escribió en los años 90 María Dolores Fernández Pose, ya ella destacaba los castros del noroeste por ser un tipo de sitios con una excepcional cantidad de trabajo arqueológico realizado. Desde entonces, las cosas todavía se han incrementado más.
debido primero al desarrollo de la arqueología de urgencia y en los últimos años al importante crecimiento de intervenciones de recuperación y puesta en valor promovidas no solo por administraciones públicas, sino también a menudo por otros agentes como comunidades de montes o asociaciones culturales y vecinales. Los castros siguen siendo el principal referente arqueológico en Galicia y el primer objeto de interés a nivel social, y en gran medida esta relevancia es un efecto remanente de ese carácter conspicuo y referencial con el que se construyeron en el paisaje hace 2000 o 3000 años. Todas estas intervenciones han permitido construir y afianzar las distintas certezas que tenemos. Quizá mejor sería decir que creemos tener, porque ya sabemos que en arqueología las certezas suelen durar bastante poco. Y no son pocas. Algunas de ellas vienen de más antiguo, de las últimas décadas del siglo pasado. Por ejemplo, el marco cronológico y las transformaciones principales del registro arqueológico, cultura material, arquitectura, patrones de asentamiento, etcétera, que de forma resumida nos hablan de dos grandes episodios, la primera y la segunda edad del hierro. Por resumirlo con un trazo muy grueso, abarcarían respectivamente la primera y la segunda mitad del primer milenio antes de nuestra era. La primera edad del hierro habría sido una época de paisajes fragmentados en comunidades locales, tendentes al aislamiento y con un impacto todavía relativamente moderado sobre el paisaje circundante. La segunda edad del hierro habría sido el primer episodio histórico en esta región de implantación humana generalizada en las tierras bajas, empezando la conformación de las formas tradicionales campesinas de ocupación del espacio, que en otro lugar definimos como la construcción de un paisaje cóncavo. Hay otras certezas más inciertas. Como sabemos bien, una de las características principales del registro arqueológico es su subdeterminación. A menudo los datos nos sirven para descartar algunas hipótesis, pero nos sigue quedando un margen de varias hipótesis posibles que los datos soportan de forma equitativa o por igual, ¿no? Esto se aplica, por ejemplo, a lo que podemos decir acerca de la estructura política de estas comunidades. Si bien podemos descartar que existieran aquí estados, como en otras zonas del occidente europeo en esta época, es más discutido el menor grado de complejidad concreto que pudo haber existido. Algo parecido ocurre con la interpretación del sentido y función de los elementos defensivos de los castros. Otra certeza que creo que no he mencionado todavía, es que durante la práctica totalidad de la Edad del Hierro, el castro, el poblado fortificado, es aparentemente la única forma de asentamiento que existe. Esto es coherente con esa enorme densidad de castros que hemos visto. Y marca también un patrón de diferencia con muchas otras partes del occidente europeo, donde la Edad del Hierro se caracteriza por la convivencia de sitios fortificados con sitios abiertos. Las razones por las cuales estas comunidades sintieron la necesidad universal de vivir fortificadas durante al menos 40 o 50 generaciones seguidas es objeto de lecturas también diferentes, que en gran medida se relacionan con visiones contrapuestas entre un carácter más o menos estructural del conflicto violento entre estos grupos. En todo caso, no voy a entrar ahora en esta compleja cuestión para no desviarnos mucho del tema de la charla de hoy. Otras certezas se han empezado a afianzar más recientemente. Por ejemplo, la que habla de que más de un fenómeno unitario, de un mundo de los castros, cabe hablar de varios mundos castreños diferentes. Esto es especialmente evidente en la segunda edad del hierro, cuando se perfilan diferencias regionales bastante marcadas en distintos aspectos del registro arqueológico: la arquitectura doméstica, los patrones de asentamiento, la frecuencia de objetos como las joyas de oro, los materiales importados, la plástica escultórica, etc. Es bastante razonable pensar que todo ello se relaciona con trayectorias políticas y culturales diversas, que hace unos años Alfredo González Ruibal proponía entender de la forma que resume este mapa, como un mosaico de grupos con tres formas esenciales de economía del poder: desde pequeñas comunidades muy autónomas e igualitarias, las sociedades rurales profundas, deep rurals en el mapa, hasta entidades políticas con lugares centrales y poder centralizado, sociedades de casa, pasando por grupos más heterárquicos con formas de poder más fluidas y basadas en el liderazgo guerrero, sociedades heroicas. Como veis, no son pocas nuestras certezas, por más que muchas de ellas sean solo relativas y estén abiertas a discusión, pero todas ellas parten de y llegan hasta un único y limitado espacio, al interior de los poblados. Y de aquí es de donde se deriva nuestra principal fuente de incertidumbres. ¿Qué hacían estas gentes más allá de las murallas de los castros? ¿Cuáles fueron las formas concretas de los paisajes de esta época, más allá del espacio doméstico? ¿Cuáles los lugares de actividad no doméstica? Esta incertidumbre tan amplia es especialmente paradójica si la contraponemos con algunas otras certezas que tenemos. Por ejemplo, sabemos que en la Edad del Hierro es un periodo en el que el efecto de la acción humana sobre el paisaje va haciéndose progresivamente más evidente en el registro paleoambiental. Incremento de la deforestación, aumento de procesos de erosión del suelo o de contaminación ambiental por actividades metalúrgicas.
Todo esto ocurre a una escala todavía baja si lo comparamos con lo que vendrá a partir de época romana, pero significativa si lo comparamos con toda la trayectoria humana precedente. Pero resulta difícil definir de forma más concreta esta tendencia general, espacializarla y encontrar en el registro evidencias de las tecnologías de modificación del espacio que la posibilitaron. También sabemos de manera más indirecta que esta época se caracteriza por el desarrollo de una agricultura progresivamente más intensiva, que debió de requerir la existencia de espacios agrícolas permanentes que tuvieron que implicar la inversión de trabajo en el desarrollo de infraestructuras agrícolas estables. Las condiciones naturales de esta zona no requieren del desarrollo de proyectos de irrigación, un proxy de intensificación agrícola muy común en otras partes del mundo, pero sí, por ejemplo, del aterrazamiento del terreno en muchos lugares o de estructuras para el drenaje del exceso de agua, como nos enseña la tecnología agrícola tradicional de esta zona. Esporádicamente se han podido documentar algunos de estos posibles espacios agrícolas, pero los ejemplos son excepcionales y hasta poco elocuentes en ocasiones. Otra certeza nos habla de la existencia de circuitos activos de intercambio a larga distancia, con los mundos fenicio, púnico y romano, sobre todo a partir de la Segunda Edad del Hierro y en determinadas zonas del noroeste. Esto se ha ido reconociendo más bien solo desde la última década, ya que antes era un fenómeno que se consideraba muy puntual y poco relevante. Aquí sí contamos con algunos lugares bien documentados, como por ejemplo Alanzada, en Sanxenxo, Pontevedra, pero de nuevo no son muchos y todavía plantean interesantes interrogantes acerca de su relación con el espacio circundante. Lo cierto es que la evidencia arqueológica fuera de las murallas de los castros no es totalmente inexistente, pero sigue siendo comparativamente escasa y, salvo algunas excepciones, todavía deficientemente caracterizada. Estamos terminando ahora de preparar un trabajo con mis colegas David González y Samuel Nión que sintetiza esta evidencia en la actualidad disponible. Este primer mapa muestra todos los sitios en los que no hay evidencia de fortificación y que son asociables a la Edad del Hierro o a los primeros momentos de la ocupación romana, cuando los castros siguen siendo la forma esencial de asentamiento. Una buena parte de ellos son lugares de asentamiento, de diferente entidad y a menudo conocidos solo por datos de superficie. La mayor parte de ellos están analizados de forma conjunta en la mencionada tesis de Brais Currás, que defiende que en su radical mayoría se corresponderían ya a esos primeros momentos de época romana, siglos I a.C., I después de Cristo. Otra pequeña parte podrían ser lugares especializados en diferentes actividades económicas. A los ya mencionados posibles puertos de intercambio comercial a larga distancia se unen dos lugares que podrían relacionarse con la producción de mineral o productos metalúrgicos, ambos no exentos de problemas interpretativos, Opeto y Euterio do Castro. Pero esto es todo. Y también hay lugares con un posible uso funerario, ya sea exclusivo o como parte de espacios con otros usos de carácter ceremonial, ritual, etc. Un trabajo reciente de Samuel Nión recopila y analiza con detalle cada uno de estos casos. El grado de certidumbre al respecto es variable y a menudo bajo, porque, como es sabido, la preservación directa de restos humanos de esta antigüedad, restos orgánicos en general, es extremadamente baja en los suelos ácidos del noroeste. Pero, en todo caso, nos emplaza a la posibilidad futura de empezar a entender las prácticas funerarias de esta época en algún momento, que llegará, espero. Esta evidencia nos sitúa ante la posible expectativa de trascender los límites del espacio interior de los castros para acceder a otras dimensiones de estos paisajes arqueológicos que hasta ahora no son mayoritariamente esquivas. El problema fundamental radica en cómo hacerlo. Como ya he mencionado de pasada, casi toda la evidencia que acabo de resumir en estos mapas procede de hallazgos azarosos y es todavía escasa como para permitir definir patrones que puedan ayudar a predecir dónde buscar este tipo de sitios no fortificados. Una manera posible de abordar el problema es recurrir a herramientas que la arqueología viene manejando desde hace décadas, con bastante éxito, al menos en algunas zonas. Las herramientas de la arqueología aérea y la teledetección han sido por mucho tiempo un recurso central en el desarrollo de una comprensión del registro arqueológico en el marco del paisaje. Gracias a ellas es posible no solo identificar nuevas ocurrencias de elementos ya conocidos, sino también posibles formas materiales nuevas, especialmente a escalas espaciales extensas. En el mundo ideal de la arqueología aérea es posible encontrarse con situaciones como esta espectacular imagen de las Islas Británicas con un palincesto de elementos de distintos momentos de la prehistoria reciente. Pero claro, las posibilidades de recurrir con éxito a este tipo de fuentes para ampliar nuestro conocimiento de los paisajes de la Edad del Hierro en el noroeste encuentran con dos importantes limitaciones en las propias condiciones actuales de estos paisajes. La primera es su opacidad. Más del 70% de la superficie de Galicia, en este caso los datos son solo de Galicia,
Está actualmente ocupada por arbolado o matorral y menos del 10% por cultivos, entre los cuales el cereal, que es el tipo de cultivo más adecuado para identificar estas trazas en el paisaje, es algo muy marginal, como veis en estos gráficos. La segunda limitación tiene que ver con la estructura de la propiedad extremadamente fragmentada. De nuevo, tomando los datos de Galicia, el tamaño promedio de las parcelas rurales es de solo 0,25 hectáreas. Esta imagen más o menos aleatoria de un lugar de Galicia ilustra claramente esa fragmentación, que viene acompañada de cambios de uso del suelo cada pocos metros, como veis. No solo que las parcelas sean muy pequeñas, sino que cada una pues, tiene un tipo de uso distinto. Esto genera una discontinuidad que dificulta mucho identificar y entender posibles trazas de elementos arqueológicos. Hasta hace poco podía añadirse una tercera limitación, la casi total ausencia de datos, de imágenes aéreas que pudieran ser usadas para desarrollar una arqueología de este estilo. Apenas había series de imágenes de propósito general, prácticamente durante el siglo XX solo el famoso vuelo americano y el SIGPAC de finales de los años 90, y nunca existió en esta región la figura del aviador interesado en arqueología, como en otras partes del mundo, y que ayudó mucho a desarrollar esto que se llama la arqueología aérea. No obstante, esto ya es mucho menos limitante hoy, con la explosión de información geoespacial ocurrida en las 2 últimas décadas. Tanto la multiplicación de imágenes aéreas de satélite de alta resolución, como el desarrollo de drones, o especialmente relevante para un paisaje como el noroeste, el desarrollo del LIDAR. Todo esto es el marco de lo que voy a presentar en esta parte final de mi charla y que tiene que ver con proyectos actualmente en marcha en los que estamos tratando de extender nuestra mirada más allá del interior de los poblados para ampliar nuestro conocimiento sobre las formas concretas de los paisajes de esta época. Después de algunas experiencias exploratorias, en este momento estamos en las fases finales de un proyecto, este que veis en pantalla, precisamente orientado a estos fines y del que puedo ofrecer un avance de algunos resultados que espero ilustrarán la existencia de indicios de otros componentes de los paisajes de la Edad del Hierro que merece la pena seguir explorando. Lo primero que hicimos en este proyecto fue una revisión sistemática de las distintas fuentes de información geoespacial que mencioné, imágenes aéreas y de satélite y datos LIDAR, en 3 grandes áreas de trabajo repartidas en 3 espacios del noroeste, con diferentes características geográficas actuales y también con diferentes variantes del registro material castreño. Por brevedad me voy a referir solo ahora a una de estas zonas, la situada en el interior de la provincia de Coruña, esta de aquí. Quizá lo más llamativo en esta zona ha sido la localización de 180 posibles nuevos sitios arqueológicos de distintas épocas, entre ellos 21 nuevos castros. En un espacio con una especial densidad de este tipo de sitios, estos 21 se suman a 247 ya previamente conocidos, no es una cifra menor, francamente. Nuestro problema principal para rastrear indicios de posibles sitios de la Edad del Hierro, que no sean castros, es que, como ya dije, las referencias de partida son muy pocas y no nos permiten predecir cuál es la localización probable o la forma concreta de la evidencia que estamos buscando. En otras palabras, es difícil saber qué estamos buscando y dónde podemos buscarlo. Así como la traza que un castro deja cuando lo vemos desde arriba, o en datos LIDAR o en cualquier otra de estas fuentes de datos, es fácilmente reconocible porque contamos con un modelo mental que nos lo define, en este caso estamos en gran medida buscando cosas que no sabemos muy bien cómo son ni dónde pueden estar. Por eso tiene todo el sentido seguir una especie de principio de autocorrelación espacial y empezar a buscar en la periferia de los propios castros. Así, en efecto, la mayor parte de las más de 2.700 trazas de elementos individuales que logramos identificar hasta el momento se agrupan en el entorno de los castros de la zona, como se ve en esta imagen de detalle. ¿No? Veis que pues, todas esas trazas están agrupadas en varios puntos y es básicamente alrededor de los castros conocidos o nuevos de esta misma zona. ¿Qué nos aportan estos hallazgos para extender nuestra comprensión de los paisajes de esta época? Me centraré aquí solo en 2 aspectos concretos. Por un lado, hemos podido documentar cómo los conjuntos de murallas y fosos que rodean estos castros son mucho más extensos y complejos de lo que podíamos reconocer antes. La existencia de sitios con espacios de este tipo, con murallas y fosos muy complejos y desarrollados, no era desconocida, aunque parecía algo más bien excepcional. Hemos comprobado que, al menos en esta zona de estudio a la que me estoy refiriendo ahora, esta de la provincia de Coruña, la situación es más bien la inversa y que la evolución posterior de los paisajes ha enmascarado lo que fueron en su día conjuntos de murallas, fosos y caminos de acceso típicamente complejos y hasta hiperdesarrollados. De entre los muchos ejemplos posibles, traigo aquí 3. Por ejemplo, este pequeño castro en cuya periferia oeste se distinguen hasta 4 fosos consecutivos, como podéis ver en estas 2 imágenes aéreas. Este otro, hoy parcialmente destruido, bien visible en los años 50,
con trazas de hasta 5 fosos en alguna dirección. Esta es la interpretación de estas fuentes y de otras que no he mostrado aquí. O este otro, también bastante desmantelado, que también lo estaba en los años 50 en la foto del vuelo americano, en el que se evidencian trazas de un acceso y un complejo de murallas y fosos ciertamente desproporcionado. Bueno, pues si lo veis, el recinto principal del castro es esto, y por aquí se ven ya en esta foto restos de murallas, que se ven muy bien en esta finca de aquí, por ejemplo, o se aprecian también bastante bien en el LIDAR, y esta sería un poco la interpretación de este caso concreto. Quizá estas trazas que estoy mostrando, estas marquitas que se ven en las fotos, o las que veíamos en este de aquí, bueno, quiere volver nada. En el primero de ellos, quizá estas trazas, como digo, puedan parecer demasiado tenues como para indicar elementos de gran porte. El caso del castro de Doade ilustra que no. Aquí se ven en varias imágenes trazas todavía más tenues de posibles fosos. Por el sur, hasta 5 se pueden contar. En esta imagen se ven regular, en esta se ven un poquito mejor, pero veis que bueno, son unas trazas muy tenues que no parecen una gran cosa, ¿no? Aquí, esta sería la interpretación de estas imágenes y de algunas otras. Contamos con la suerte de que este sitio es uno de esos muchos castros gallegos a los que me refería al principio, que está siendo objeto de un proyecto de puesta en valor promovido por un agente local. Los compañeros de DO Arqueología, dirigidos por Vanessa Trevín, sondearon, aparte de excavar dentro del castro, aquí se ve parte de la excavación que estaban haciendo, sondearon en, no recuerdo exactamente qué año, debe hacer como 4 años o así, 2 de esos puntos, porque ellos también habían visto en las imágenes esas trazas, y abrieron 2 sondeos en esos puntos, y pudieron documentar que esas trazas tan tenues se corresponderían con sendos fosos masivos, uno de ellos con más de 5 metros de profundidad, que francamente no sé muy bien cómo hicieron para excavar esta trinchera y prefiero que la gente que se encargaba de la protección de riesgos laborales no lo supiera tampoco, pero bueno. El segundo aspecto que quiero destacar, ya para finalizar, es la documentación de indicios de posibles áreas de actividad en la periferia de muchos de estos castros. Los indicios documentados mediante medios aéreos no son más que eso, indicios de posibles elementos cuya naturaleza y sentido solo podemos conocer mediante trabajo de campo. Esta imagen ilustra uno de esos casos, de entre los muchos que podría haber traído, con numerosas trazas indeterminadas reconocibles. Hay cosas que se pueden reconocer, pues como eso, murallas o fosos, pero luego hay multitud de otras trazas que pueden o no tener que ver con el castro y que vaya usted a saber lo que son y de qué época son. Pero en todo caso, es bastante frecuente encontrar trazas de este estilo, como visteis antes, en el entorno de muchos de los castros de la zona. Para poder avanzar en esta dirección, para poder afinar qué tipo de elementos responden a esas trazas y si tienen o no relación con la época de ocupación de los castros, es necesario seleccionar algunos casos de estudio concretos donde poder hacer un trabajo más detallado. Uno de ellos, uno de los que hemos seleccionado, es el castro de Montes Claros, donde estamos empezando desde hace unos meses a colaborar con otra de esas iniciativas de recuperación patrimonial, en este caso promovida por el Ayuntamiento y dirigida por la colega Puri Soto. Es un espacio muy rico en evidencia, tanto material, como veis ahí en esta imagen, como referencias etnográficas relacionadas con el propio castro, toponimia, historias, bueno, leyendas y todo ese tipo de cuestiones que Puri y Yolanda Álvarez recopilaron para elaborar el proyecto de puesta en valor del sitio. Los trabajos que se iniciaron en el sitio han permitido documentar, hicieron un par de momentos de campañas pequeñas de excavación, una de ellas documentando un espacio de actividad complejo en el exterior de una de las probables puertas de acceso al castro en el este, en este punto de aquí. Un espacio que todavía no está claro si que se corresponde con un espacio de producción metalúrgica o con una zona relacionada con... Bueno, es una zona donde hay evidencia combinada de agua y de fuego. Entonces, bueno, pues puede ser un espacio de producción metalúrgica o un espacio de estos balnearios de época final del mundo castreso. La zona que excavaron de momento no les permite decantarse por ninguna de estas dos hipótesis, pero en todo caso hay una zona de actividad bastante compleja fuera de por lo menos de la primera muralla, de la muralla más interior del poblado, ¿no? Por nuestra parte, iniciamos hace unas pocas semanas, estos son datos muy recientes, una campaña de prospección geofísica exploratoria en varias zonas en la periferia del sitio para explorar el potencial de que pudieran existir trazas de elementos interesantes en cualquiera de estos espacios. Y nos han permitido identificar varios espacios con evidencia de elementos enterrados. Aquí veis, pues, en esta parcela de aquí, pues, evidencias de varias zanjas, quizá un camino, fosos, no sabemos lo que son, solo tenemos los datos de la prospección geofísica. Por aquí fuera también hay trazas de varias cosas y por aquí también. En esta zona, en principio, parece que no hay nada muy relevante.
Y lo que vamos a hacer es extender estos trabajos a zonas más amplias en las próximas semanas y, bueno, quizá en otra ocasión os contaré un poco lo que nos salió en esa extensión. Pero aparte, lo que hemos hecho también es una documentación aérea de detalle con dron que nos ha revelado otros lugares con posibles elementos de interés. Por ejemplo, este es los datos LIDAR derivados de ese dron, es el modelo digital de superficie. En este prado en el sur que veis marcado ahí en amarillo, donde se evidencia una sutil anomalía topográfica, que en esta imagen no se ve muy bien, pero que aquí se ve un poquito mejor, que de nuevo no sabemos lo que puede ser, ni de qué época puede ser, pero que en todo caso no tiene mucho sentido en el paisaje actual de la zona, tampoco en el paisaje histórico que se puede documentar con los vuelos antiguos, y que por lo tanto pues bueno, nos marca la posibilidad de que ahí pueda haber algo interesante que valdrá la pena explorar con más detalle. O, usando imagen multiespectral en este otro sector, al oeste, en este caso, en esta zona de ahí, no muy lejos de la parcela donde habían aparecido trazas en la prospección geofísica, se aprecian también diferencias en el crecimiento de los cultivos que sugieren la existencia de estructuras enterradas en una finca, además, en esta en particular, en la que parece que hay referencias a la aparición de cerámica, al arar los campos, mis abuelos, en la época de no sé cuándo, ¿no? Evidencias que también resultan visibles, aunque con menos claridad, en imágenes aéreas públicas, por ejemplo, en esta imagen que no recuerdo de qué año es, donde se ve algo que uno quizá no le llamaría mucho la atención, pero bueno, si lo combina con esta otra imagen que tenemos más actual, pues parece que adquiere un poquito más de sentido. Bueno, por ahora no podemos ofrecer más detalles de todo esto, falta de ampliar los trabajos de prospección geofísica y probablemente de sondeos en las próximas semanas. Pero con este ejemplo, lo que os quería mostrar es cómo podemos ser optimistas acerca de la posibilidad de identificar elementos materiales de los paisajes castreños más allá de los límites del espacio puramente habitacional y cómo de esta forma, quizá, ojalá, podemos extender nuestra comprensión de las formas de vida de estos grupos y su manera de construir y construirse en el paisaje, tan distante de la nuestra, aunque al mismo tiempo en muchos aspectos tan reconocible para nosotros. Y nada más. Muchas gracias.